Buenas tardes, compañeros ingenieros. Continuando con la exposición que les han dado mis compañeros, les voy a hablar sobre los usos que se le da al vapor para la refinación de petróleo. Se sabe que el vapor es el insumo primordial dentro de la refinación del petróleo y los principales usos que se le dan es en el stripping, en los sistemas de vacío, en calor del proceso, en la generación de potencia y en los cuadros reductores. Como primer punto está el stripping. En ese proceso, pues mediante la inyección de vapor sobrecalentado al crudo, esto va a hacer que se facilite la separación y la remoción de los componentes volátiles de la mezcla de los hidrocarburos, de tal manera que se va a reducir la presión parcial de estos. Este vapor va a ayudar a separar los hidrocarburos livianos, los cuales van a subir dentro de la misma torre en donde van a ser condensados en una bandeja. Estos a su vez van a disminuir su temperatura. Por otro lado, pues los más pesados van a ser recolectados en una bandeja que se encuentra en el interior de la torre, obviamente con mayor temperatura. Otro de los procesos en donde se utiliza el vapor es en los sistemas de vacío. Bien, sabemos que la destilación al vacío es un método de destilación normal, solo que se trabaja a presión reducida. Esta técnica, pues, al igual que la atmosférica, separa los compuestos en función de las diferencias de su punto de ebullición, solo que se lo utiliza cuando el punto de ebullición del compuesto deseado es difícil de lograr. Bien, el vapor aquí es usado para lograr las presiones bajo la atmosférica, es decir, inferior a una atmósfera, ¿no? En el interior de la torre del fraccionamiento. Esto se da mediante eyectores que usan el principio de Venturi. Y el principio de Venturi pues consiste en un fenómeno en el que el fluido que se encuentra en movimiento dentro de un conducto cerrado va a disminuir su presión cuando éste aumenta la velocidad al momento de pasar por una zona de sección menor, es decir, con un área pequeña, un área menor. Estas torres van a operar a una presión de unos 50 a 64 milímetros de mercurio. Otro de los procesos es en el calor de proceso. Aquí se usa el vapor en intercambiadores de calor llamados rehervidores. Estos usan vapor sobrecalentado para así poder entregar energía en forma de calor sensible a ciertas corrientes de productos, logrando las temperaturas que se requieren para realizar los diferentes tipos de procesos. Otro proceso es en la generación de potencia. Bueno, aquí las turbinas de vapor pueden ser conectadas a generadores eléctricos, aportando energía a la red de refinería, o por otro lado pueden ser acopladas a bombas o compresores de tal manera que se reemplacen los motores eléctricos. Aquí existe una relación entre la electricidad comprada y la que se genera. Esto va a depender de tres factores que son: 1, el costo de la energía eléctrica; 2, la capacidad de generación instalada; y 3, la demanda real del vapor. También se utiliza el vapor en los cuadros reductores. Para la reducción más básica de presión, bueno, es posible usar o utilizar una válvula globo en posición fija, que al momento de insertar una placa con un orificio va a producir el flujo de vapor. Sin embargo, ya sea una alteración o cualquier fluctuación en el flujo, sería acompañado por una fluctuación correspondiente a la presión, es decir, una variación de presión. Para evitar todo este proceso, pues se utilizan válvulas reductoras de presión, o también llamadas PRB. Estas pueden ser utilizadas para poder controlar o para
dar un control más preciso a la presión de agua que se requiere, ¿no? Estas se ajustan automáticamente a la cantidad de apertura de la válvula para que así permita que la presión permanezca sin algún cambio, aun cuando el flujo tiene una perturbación o una fluctuación. Bueno, la utilización del vapor también se da en otros usos y pues destaca o sea, se lo utiliza como controlador de temperatura de las reacciones químicas. También es utilizado en las disoluciones de las llamas en antorchas, el vapor de atomización a hornos, el calentamiento de líneas y estanques, en mine oil pump. Eso quiere decir lubricación de las bombas.